tenemos invitado a esta hora en nuestra mesa de trabajo. Nos acompaña el exdiputado, exsecretario de Gobierno departamental Edgar Guzmán. Edgar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Edgar. Y quisiera primeramente iniciar preguntándole cómo ve usted, cómo analiza usted la visita del presidente Gustavo Petro a Arauca. ¿Qué pudo usted observar? ¿Qué pudo usted hacerle una lectura como político, como ciudadano araucano? Bueno, muy buenos días, Miguel, todo el equipo de trabajo, y gracias por la invitación. Bueno, yo considero que eso tiene dos lecturas, ¿no? Uno ve por un lado, pues importante que el señor presidente venga a Arauca, que haga presencia en este territorio que tanto lo necesita, un territorio azotado por los grupos al margen de la ley, especialmente pues por el ELN, como lo hemos conocido en los últimos tiempos. Sin embargo, los araucanos creo que se quedaron con la necesidad o la sensación de que se esperaba un poco más del señor presidente frente a los posibles anuncios que requiere el pueblo araucano y que la gente está esperando desde hace un buen tiempo. El diálogo y el inicio de este proceso con el ELN para Arauca creo que es de las cosas más importantes que puedan pasar en nuestra historia. Sin embargo, existe mucho escepticismo en lo que de verdad suceda, porque ya Arauca ha vivido o ha estado dentro de un proceso de paz. Arauca tiene la historia reciente del proceso que se dio con Juan Manuel Santos y las FARC, y las condiciones en el departamento pues no es que hayan cambiado mucho. Los grupos siguen haciendo presencia, seguían generando acciones hostiles contra la población civil, se venía extorsionando, se viene generando el llamado a los comerciantes, a los contratistas, a los mismos funcionarios para que rindan cuentas ante estos grupos. Y si esto sigue de esta manera, pues realmente será un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente. Ojalá que el ELN entienda que definitivamente este es un proceso serio, lo tomen de esta manera y no simplemente jueguen con las esperanzas o con los sueños de los araucanos. Hace poco ellos anunciaron un cese, que fue desde julio, ellos mismos como agrupación lo hicieron. Sin embargo, hemos conocido secuestros, asesinatos, situaciones que definitivamente, si se supone que se está en este proceso, pues no deberían estar pasando. Ojalá, esperamos los araucanos que hayan garantías para que, además, en este tiempo de proceso electoral, las personas que están aspirando, que tienen sus nombres puestos para que sean escrutados por todo el pueblo araucano, lo puedan hacer sin dificultades, entendiendo que el ELN, pues, además de demostrar que son una fuerza militar, también quieren demostrar que son una fuerza política en el departamento, y parte de su intención es precisamente hacerse ver con un poder importante que les permita sentarse en la mesa con una gran capacidad frente a la negociación que tienen con el gobierno. Entonces eso preocupa, porque definitivamente la injerencia que ellos tienen en nuestro territorio, en nuestro departamento, pues ha sido demostrada a lo largo de los años. Edgar, cuando el presidente se refiere a que no solamente es un cese bilateral del fuego, sino también debe haber un cese de hostilidades, ¿cómo lo interpreta usted? Precisamente porque ellos en su anuncio inicial plantearon el escenario de que iba a haber un cese de hostilidades o cese al fuego con las fuerzas militares. Y cuando les preguntan por el tema de los secuestros y demás acciones que están encaminadas particularmente a afectar a la población civil, dijeron que era una situación que se estaba analizando, que no había sido discutida y que no hacía parte de, digamos, de las condiciones que se dieron con el gobierno. El gobierno lo que ha entendido o ha planteado es no agresiones o no hostilidades con la fuerza pública. O sea, lo que está planteado en este momento, que inició el 3 de agosto, es que no van a atacar a la fuerza pública ni la fuerza pública los va a atacar, pero el tema del secuestro, la extorsión y eso todavía no está pactado en la mesa. Claro, y lo dejaron muy claro desde La Habana, lo dejaron muy claro, ¿sí? Lo dejaron muy claro en la reunión que ellos anunciaron esta situación del cese, cuando dicen, les preguntan por las demás acciones que ellos acometen contra la población civil,
y dicen que eso no hizo parte de la discusión. Entonces es una preocupación grande porque si bien es cierto se va a dar un cese con los militares, excelente, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la población civil? Entonces van a seguir las famosas vacunas que llaman aquí en Arauca, que es la extorsión, ¿sí? Van a seguir llamando a los contratistas, van a seguir exigiéndole pagos de dinero a todos los que desarrollan una actividad comercial en el departamento de Arauca, a los ganaderos, a todo mundo que aquí tiene que pagar necesariamente para poder medianamente sobrevivir en el pueblo araucano. Entonces, creo que ese tipo de cosas no van a cesar. Ese fue el mensaje que dio el ELN en su momento y por eso creo que el presidente... Pero va camino hacia allá, porque en el discurso el presidente lo menciona, dice aquí lo que hay que buscar es precisamente que esto trascienda a la no afectación de la sociedad civil. Claro, y esa es la intención del gobierno, por supuesto que no, mal haría el gobierno en vender un proceso de paz, ¿sí? Un proceso de negociación cuando estos señores están haciendo quedar mal al gobierno. Pero recuerden que la voluntad del gobierno es una y la del ELN es otra. Y eso ha quedado demostrado en varias oportunidades. El gobierno ha hecho anuncios frente a posiciones con el ELN y el ELN inclusive ha salido a desmentirlo. Y por otro lado ha hecho anuncios frente a situaciones como el cese y el ELN ha hecho acciones violentas contra la población y contra la misma fuerza pública. Entonces, definitivamente, si esto no toma la seriedad que se requiere, y especialmente en el departamento de Arauca, pues no va a avanzar de la mejor manera. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en algún momento es, ¿y quién de los altos mandos de la guerrilla, el ELN en este caso, están negociando con el gobierno? ¿Dónde están esas caras visibles? ¿Dónde está, por ejemplo, Pablito? ¿Sí? ¿Dónde está alias el Chino, por ejemplo, que es un comandante importante en el ELN, sentado, realmente respondiendo por lo que pueda suceder en el departamento de Arauca? Entonces, ahí uno ve unos históricos mandos del ELN que no tienen quizás una representación directa, porque jamás han estado en el departamento de Arauca, sentados en la mesa. Quisiéramos ver a los que hacen presencia en nuestro territorio allí sentados en la mesa haciendo parte de estas negociaciones para que realmente eso sea entendido por toda la organización, porque a veces preocupa eso. Parece que la dirección de la guerrilla dice una cosa y sus comandantes en terreno hacen otra. Entonces esa es la preocupación que se tiene en el departamento de Arauca. Creo que todo el mundo espera eso de este proceso. Yo creo que el departamento de Arauca, Edgar, Miguel y a nuestra audiencia, pues quiere preguntarle, ¿no?, específicamente al presidente y al grupo armado ELN, ¿para cuándo? ¿No? Esa es la pregunta de ¿para cuándo se podría tener este cese de hostilidades? Porque más de 450 muertes en lo corrido del 2022, bueno, durante todo el 2022 y en lo corrido de este 2023, de verdad que es una cifra que sorprende, ¿no?, y que genera mucha preocupación. Si la población civil va a seguir en medio de estas situaciones, en medio de, lo mencionaba Edgar, en medio del secuestro, de los asesinatos, pues lo que podría percibir los araucanos aquí en este territorio es que muy poco va a cambiar con este cese al fuego bilateral, si es entre el Estado colombiano y el grupo armado. El cese de las hostilidades, y fue uno de los términos que bien mencionábamos anteriormente sobre esto. ¿Cómo ve desde esa óptica, Edgar, cómo ve el panorama de Arauca en ese sentido? Porque sigue la población civil quedando en medio de esta situación, viéndose afectadas por los secuestros, muertes y extorsiones que se dan a diario, ¿no?, en nuestro departamento de Arauca. ¿Cuál es su óptica frente a eso? No, y mira, y la preocupación es que, bueno, está el cese del fuego con nuestro ejército, ¿cierto?, con nuestra fuerza pública. ¿Y qué pasa con las FARC? Porque continúa esa confrontación y en medio de esa confrontación, ¿quiénes son los afectados? Los civiles, la población civil, el campesino. Entonces, mientras esto realmente no tenga un blindaje correcto, mientras la fuerza pública no genere el resguardo, ¿sí?, el acompañamiento y pueda de una u otra manera controlar estas áreas donde se están en disputa desde hace mucho tiempo por el tema del narcotráfico, por todo lo que hace parte de estos negocios ilícitos que ellos manejan, difícilmente vamos a poder ver una población tranquila, pudiendo transitar sin problemas en nuestras vías, que esa es la otra preocupación. Yo personalmente, para ir a Tame, por ejemplo, la tengo complicadísima. O sea, cuando últimamente están saliendo en cualquier momento y en cualquier parte de nuestras vías. Por ejemplo, al señor gobernador del departamento le despojaron de las armas a su esquema, lo pararon, lo bajaron, el ELN. Entonces, esas situaciones, uno dice, pero realmente estamos en un cese, realmente hay un proceso y realmente
qué va a pasar con la existencia de las FARC en un territorio en disputa entre esos dos grupos, ¿sí? Y los ciudadanos que se ven afectados por esta situación. Entonces, ¿hasta dónde es cierto que van a respetar lo que están pactando allí? Edgar, el 29 de abril de este año, este noticiero, Al Aire Noticias, logró contactar a Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN en los diálogos de paz. Usted hacía mención si Pablito estaba comprometido con el proceso de paz, si el ELN estaba cohesionado en torno a esta idea de negociación de paz. Y yo quiero traer a colación ese pequeño fragmento de esa entrevista que hicimos el 29 de abril, donde habla Pablo Beltrán y donde yo principalmente le pregunto cuál es el compromiso real que tiene alias Pablito, que opera aquí en el departamento de Arauca, que tiene alias Pablito con el tema de la paz. Escuchemos. Muchas teorías que se tejen en torno a alias Pablito, que está apoyando el proceso, que no apoya el proceso, que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Yo quisiera preguntarle realmente, Pablo Beltrán, ¿cuál es la realidad del compromiso que existe por parte de alias Pablito y del Frente de Guerra Oriental para sacar adelante este proceso de paz? Se han tejido, como le digo, muchas dudas en la comunidad, pues se comentan muchas cosas, pero es usted pues la persona idónea para contestar esa pregunta. En cuanto a Arauca, pues Arauca ha sido para el ELN algo muy importante por lo que ha significado las luchas sociales y políticas, y para nosotros es un orgullo, por ejemplo, que Arauca no tenga coca. Y ahora que hubo un problema con unos grupos que fueron a entregarle 10 millones de pesos a los campesinos para que volvieran a sembrar, volvió a prenderse el conflicto con esos grupos, porque nos parece que si hay una decisión de la población araucana de no más coca, eso hay que respetarlo. Entonces eso ha generado un conflicto que pensamos que tiende a reducirse, a apagarse. Y el compromiso del Frente de Guerra Oriental con el proceso de paz es total. Yo le comento, para esta delegación traer instrucciones precisas sobre cese al fuego y sobre participación a nivel interno en el ELN, hubo sendos eventos democráticos internos donde estuvieron todos los frentes de guerra. En el primero se discutió sobre el cese y meses después, en el segundo, se acaba de discutir sobre la participación. Y en ambos amplias delegaciones del Frente Oriental participaron, expusieron sus ideas y de manera unánime en ambos eventos sacaron las conclusiones con las que nosotros venimos a trabajar acá. O sea, en eso faltaría yo la verdad que dijera algo distinto. Y en particular el Frente, el compañero Pablo, yo le he preguntado y me ha dicho, no, cuando sea necesario yo voy a la mesa. O sea, yo tampoco es que me niegue a ir a la mesa. Pero ahora, el hecho de que yo no esté en la mesa ahora es porque tengo otras tareas, pero no quiere decir que no tenga un respaldo irrestricto a todo lo que la mayoría del ELN orienta para que se hagan las mesas. Entonces, cuenten con mi apoyo y mi respaldo, y cuando me toque ir, pues yo voy. Eso es así muy traducido en lenguaje coloquial, lo que hemos hablado con él, y en particular lo que yo he hablado con él. La voz de Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de paz del gobierno del ELN, la negociación de paz que se está haciendo con el gobierno en La Habana, Cuba. Él dice que alias Pablito está comprometido con la paz y que cuando lo requieran, él irá a la mesa de negociación. ¿Eso responde un poco su inquietud? Sí, pues, excelente que sea así. Ojalá que lo veamos de esa manera, porque vuelvo y le digo, o sea, lo que menos existe es confianza en ello, porque ellos mismos anunciaron un cese desde julio, ellos mismos lo propusieron, dijeron que iban a iniciar desde esa fecha. Fue un comunicado que se hizo público, todos los araucanos lo conocimos. Sin embargo, pues después de ello vimos todo lo que ha pasado, ¿no? Finalmente, hace poco terminaron asesinando a un araucano, una persona que se dedicaba al transporte. Lo tuvieron retenido un tiempo y lo mataron. Entonces, estamos en esta situación de que ellos definen quién vive y quién muere en el departamento de Arauca. Y mientras se siga presentando este tipo de situaciones, pues difícilmente creer en la voluntad de paz de un grupo que hace lo que hace en Arauca.
Hablamos a esta hora con Edgar Guzmán, exsecretario de Gobierno departamental, exdiputado, nos acompaña a esta hora en la mesa de trabajo. Edgar, yo quisiera preguntarle, hay cese al fuego con el ELN en Arauca, pero en Arauca no solamente existe el ELN, están las disidencias de las FARC, incluso hay bandas criminales organizadas en el departamento de Arauca, está también el tema del contrabando, hay un sinnúmero de temas con el microtráfico, bandas delincuenciales. Hacer un cese bilateral con el ELN tiene un impacto positivo, negativo, ya lo sabremos. Esto inició el 3 de agosto ya pues en firme, pero ¿cómo manejar este tema? Usted que ha sido secretario de gobierno, ¿cómo analizar que exista cese al fuego con el ELN, pero mientras tanto estén también las disidencias de las FARC y de cierta manera haya una confrontación entre ellos y se pueda violar fácilmente ese cese? Tiene que nuestra fuerza pública generar garantías para el pueblo araucano. Nuestra fuerza pública tiene que volverse mucho más activa, más dinámica. Es que la fuerza pública ha retrocedido de una manera importante en cuanto a la estrategia que se tenía en un momento cuando el país estaba, digamos, en su total nivel de conflicto. Y después de ese proceso de paz con las FARC, la fuerza pública inició una dinámica en la cual no ha podido recuperar realmente la capacidad que se tenía. Entonces necesitamos una fuerza pública viva, presente, una fuerza pública que el araucano la note, que el delincuente la encuentre, porque es muy complejo que los ciudadanos transiten, por ejemplo, en nuestras vías y en lugar de encontrarse a nuestra fuerza pública, se encuentren a la guerrilla. Es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo que no haya la capacidad de reaccionar cuando se dan hechos delictivos, por ejemplo, en el casco urbano de nuestro municipio de Arauca Capital o en cualquiera de los cascos urbanos. Entonces, necesitamos una fuerza pública trabajando las 24 horas, comprometida totalmente para minimizar los efectos de esta delincuencia, y necesitamos una fuerza pública haciendo presencia en las áreas donde está o tiene influencia, por ejemplo las FARC, para que no se siga presentando esta confrontación que todos conocimos desde hace un año, hace 2 años prácticamente ya, que empezó este 2 de enero, donde hubo semejante masacre entre estos dos grupos, el ELN y las FARC, que a todas luces, pues realmente el que termina afectado es el campesino, es el ciudadano que no tiene nada que ver con esta situación de conflicto armado. Entonces, realmente excelente el proceso de paz, hay que avanzar en esto, hay que seguir con los diálogos, hay que exigirle a estos grupos que haya seriedad, pero también necesitamos una fuerza pública comprometida, una fuerza pública no amarrada, ¿sí? No con las manos maniatadas, no esperando que el gobierno le diga qué hacer o no hacer, sino que definitivamente existe una línea de trabajo dedicada a proteger a los araucanos. Entonces creo que esa estrategia o esa necesidad es importante para que esto avance, porque bien, lo que tú decías, bien lo del ELN, excelente, ojalá que se cumpla, pero ¿y los demás qué? ¿Qué pasa con los otros grupos? Entonces, como están ahí, tenemos que tener toda nuestra acción dirigida a controlar y evitar que ellos sigan dañando lo que se quiere construir en Arauca. Bueno, finalmente, Edgar Guzmán, exsecretario de Gobierno departamental, esta es la primera vez que, bueno, desde que yo tengo uso de razón, que se van a realizar unas elecciones con un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, yo quisiera pensar que podemos, todos los que tenemos una u otra posición política contraria a los intereses, por ejemplo, de estas guerrillas, participar sin problemas. Ojalá pudiéramos ir nosotros al Campín, a echarnos un discurso y decir por qué pensamos que Arauca debe ser diferente, ¿cierto? Pero pues, ¿usted se imagina que eso sea posible? Yo lo veo muy distante, ¿sí? ¿Qué tantas garantías existen para quienes no son, digamos que, vistos de buena manera por parte de estos grupos? Ojalá los candidatos que tengan menores riesgos, porque hay unos que tienen mayor riesgo, pues puedan participar abiertamente, llevar sus propuestas, ir a terreno
realmente que es ir a terreno y poder saludar a la comunidad, presentar su iniciativa sin ningún límite o sin ningún temor, o sobre todo, bueno, digamos más bien con garantías, ¿cierto? Sin correr el riesgo que los vayan a recoger, se los vayan a llevar, los vayan a pasar para Venezuela y terminen secuestrados o muertos en el peor de los casos. Entonces, ese sería, digamos, un anhelo, sería lo ideal, pero pues hasta dónde realmente eso es cierto. Hay mucha desconfianza, hay mucho temor, esperar que esto algún día logre coger un camino donde nosotros podamos tener certeza de que efectivamente estos grupos no van a afectar más a la población civil y sobre todo a los que no comparten pues su propósito en el departamento de Arauca. Bueno, Edgar, usted se desempeñó como secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca. Desde su óptica, ¿cuál debería ser el actuar de las entidades territoriales? Ahí podemos incluir incluso a Ministerio Público, organizaciones defensoras de derechos humanos, para buscar la protección de la población civil, ¿no? Porque si hay unos niveles en donde está el Estado y el ELN, podríamos un nivel por debajo allí las entidades territoriales, pero por debajo sigue quedando la población civil. ¿Cuál debe ser ese compromiso o el actuar de una administración departamental o de cada uno de los municipios, ¿no? Para buscar la protección de la población civil? Se necesita coordinación. Definitivamente ese componente es muy necesario y es que todos, además de coordinación, debe haber un compromiso hacia una misma causa. Porque aquí vemos entidades atacando entidades. En muchos aspectos uno encuentra en ese tipo de reuniones posiciones de una entidad frente a otra y van en últimas o a veces dirigidas a ataques. Y lo otro es la necesidad de la coordinación. Todos trabajando para el mismo lado, ¿sí? Compartiendo la información que se requiere para que sea mucho más efectivo la respuesta y sobre todo la protección de estos derechos o de estas vidas de estos ciudadanos, porque a veces inclusive hay entidades que niegan información a otras que quizás si la entregan oportunamente podría darse una respuesta positiva. A veces se pide que la fuerza pública no intervenga y en algunos eventos sí es necesario, pero definitivamente en últimas quien puede garantizarnos la seguridad y la tranquilidad a todos es la fuerza pública. Si usted tiene un problema, usted busca al policía para que intervenga, ¿cierto? Si tiene una situación de presencia de actores armados o de gente armada, pues usted acude a la fuerza pública para que por favor proteja su vida, ¿sí? Entonces, desconocemos en algunos eventos esta necesidad de que haya presencia de la fuerza pública. A veces las entidades solicitan que la fuerza pública, en lugar de estar allí, se retire, ¿sí? Se retire de esos espacios. Y eso es contradictorio, porque realmente la única forma de que nosotros podamos evitar que el delincuente llegue es que encuentre un actor con fuerza, ¿sí? Un actor armado que pueda generarle una imposibilidad de afectar a la población civil. Entonces, la coordinación. Y la coordinación también tiene un factor importante que es la confianza. Y mientras no exista confianza entre las diferentes instituciones, no exista confianza entre los mandos militares y sus gobernantes o los directores de otras entidades que hacen parte de todo el estamento, pues difícilmente va a poder darse un resultado. Yo pude presenciar y ver que los compromisos están individualizados, cada quien trabajando por su lado, cada quien tratando de dar resultados y como que decir yo lo logré, yo lo hice, pero no había coordinación. Bueno, pues ahí estaba el exsecretario de Gobierno Departamental, el doctor Edgar Guzmán, a quien agradecemos su deferencia de haber venido hasta acá, hasta los estudios de Capital Estéreo para dialogar con nosotros. Edgar, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, un saludo a todas las personas que hasta ahora disfrutan de este programa y bendiciones para todos. Al aire noticias, al aire.